¿Cómo les va? En esta unidad número 8 veremos radiología en traumatismo. Se nos pueden presentar muchas situaciones donde debemos atender a los pacientes que llegan al servicio de radiología luego de haber tenido un accidente, por ejemplo. Nos podemos encontrar a pacientes politraumatizados, que lleguen en camilla o en silla de ruedas. Veamos entonces qué debemos hacer los técnicos radiólogos ante estas situaciones para preservar la integridad del paciente y obtener la mejor imagen posible que ayude al diagnóstico y al posterior tratamiento. Vamos a definir entonces qué es un paciente politraumatizado o con politraumatismo. Y bueno, es el que ha sufrido un evento que le ha generado lesiones de origen traumático y tiene 2 o más sistemas del cuerpo comprometidos, por lo que su vida corre riesgo, ¿sí? Con frecuencia los técnicos radiólogos nos encontramos ante estas situaciones donde el paciente requiere una adaptación en el posicionamiento y por supuesto la asistencia nuestra, ¿sí? Es el caso más común que veamos en accidentes viales. Las personas pueden llegar al servicio en camillas o en estas tablas rígidas que se puede ver en la imagen, ¿sí? Estas tablas rígidas lo que pretenden es preservar al paciente sin provocarle mayor lesión y poder trasladarlo al servicio de emergencia, ¿sí? Bien. Aquí tenía otra imagen de la camilla o tablilla, la tabla rígida. Esta posee correas que podemos ver para sujetar a la persona, ¿sí? Y unas zonas donde podemos agarrar introduciendo la mano y poder trasladarla. Esta tabla es resistente, tiene una zona más angosta que iría para la parte de los miembros inferiores de la persona, y una parte superior más ancha, ¿sí? Donde colocaríamos todo lo que es el tronco y cabeza. La tabla es radiolúcida. ¿Qué significa con esto? Que nos va a permitir obtener imágenes radiológicas de la persona, del paciente, sin interferir demasiado en la imagen. ¿Sí? Está preparada para que nosotros la coloquemos directamente sobre la camilla radiológica y allí podamos sacar las radiografías sin tener la necesidad de mover al paciente. Bien, acá vamos a ver otro dispositivo sin movilizador, en este caso la zona del cuello. Son los collares ortopédicos o los de Filadelfia, ¿sí? Estos tienen como función contener la zona del cuello, ¿sí? Para evitar complicaciones mayores. Por supuesto que también es radiolúcido y vienen de distintos modelos. Muy bien, vamos a ver entonces qué debemos tener en cuenta los técnicos radiólogos. Siempre ante un paciente con traumatismos, colocarnos los guantes, ¿sí? Preparar la sala, colocarnos los guantes. Y nosotros observar y ver cómo llega el paciente y adaptarnos a la condición del paciente, ¿sí? Es decir, idearnos cómo hacer las radiografías que nos solicitan sin tener que moverlo, ¿sí? Si llega en tabla, lo deberemos colocar directamente la tabla sobre la camilla y realizar todas las exposiciones allí, ¿sí? No lo debemos mover por ningún motivo, sacarlo de la tabla, ni tampoco quitarle ningún collar que el paciente tenga, ¿no? Estar atentos a los signos vitales, si respira, si tiene pulso, si se agita, observarlo, no dejarlo nunca solo. Ante pacientes con politraumatismo se suele trabajar de pareja, ¿sí? Con un compañero, o solicitar la ayuda de alguien que esté cerca nuestro para que nosotros eventualmente tengamos que ir a revelar la placa y demás, esté alguien vigilando al paciente, ¿sí? No dejarlo solo entonces. Y bueno, y ya dijimos que debemos colocarnos siempre los guantes. Bien, y bueno, se va a realizar una serie de un protocolo a seguir, ¿sí? Cuando llega
a la sala de radiología un paciente con politraumatismos. Y se le hacen 3 de rutina, más las que refiera al médico, ¿no? Donde él sospeche o se vea que tiene otra lesión. Radiografía de columna cervical perfil, tórax frente en posición supina, de cúbito supino, y radiografía de pelvis frente. Esas 3 nunca pueden faltar cuando viene un paciente con politraumatismo. Y le vamos a sumar las que nos indique el médico, por supuesto, ¿no? Bien, veamos entonces la primera, la radiografía de columna cervical perfil. Por supuesto no debemos retirar el collar. Generalmente los equipos de radiología convencional se adaptan para estas situaciones, ¿sí? El tubo lo podemos colocar en otra posición al que normalmente lo ubicamos, que realmente sería de anteroposterior. Este lo colocaremos para poder ingresar del lateral a la zona del cuello. Y del lado contrario colocaríamos el chasis, ¿sí? De esta manera no movemos al paciente, pero podemos obtener una radiografía de columna cervical perfil, ¿sí? Entonces colocamos el tubo de manera que el rayo RC, rayo central, ingrese del lateral, ¿sí? De lateral al cuello. Y acá en particular no debemos dejar de incluir la sexta vértebra cervical y la primera torácica, ¿sí? Que es la transición de la columna cervical con la columna dorsal, para obtener una imagen completa de la vértebra, ¿sí? Muy bien, veamos algunos mecanismos de lesión del cuello. Los que más frecuentemente nos vamos a encontrar es en el de la imagen del centro, que es la hiperextensión o el latigazo, que se produce cuando tenemos un choque frontal en un automóvil, por ejemplo. Y estas son algunas de las imágenes que nos podemos encontrar cuando hagamos una radiografía de columna cervical perfil, determinados fracturas, tipo de fracturas con sus nombres propios, ¿sí? Bien, la otra radiografía que debemos realizar por protocolo ante politraumatismos es el tórax frente. En este caso lo vamos a hacer antero-posterior, porque el tubo se va a encontrar, el paciente se va a encontrar mirando el tubo. El rayo central va a ingresar por la parte anterior y emerger por la parte posterior, ¿sí? En este caso utilizaremos el buki de la camilla, ¿sí? Y el paciente va a estar en decúbito supino. Bien, vamos a ver que esta situación, esta radiografía, va a tener algunas limitaciones, por supuesto, porque el paciente puede ser que no inspire adecuadamente o no pueda mantener la respiración, ¿sí? Como nosotros necesitamos para que se haga una placa de tórax, o no puede cooperar por el dolor, ¿sí? Nosotros no podés llegar a una técnica radiográfica adecuada, porque no previmos, no pudimos prever todo lo que, o sea, no acomodamos el chasis correctamente, o pusimos menos kilovoltaje de lo que deberíamos, ¿sí? O sea, todos esos reparos los tenemos que tener de antemano y programar, ¿sí? Este tipo de situaciones para que no nos pasen estas cosas, porque la vida depende de que nosotros hagamos una buena imagen y que sea lo más rápido posible para el paciente, ¿no? Y las desventajas de la radiografía de tórax en anteroposterior y con el paciente acostado es que primero no vamos a poder conseguir alejar el tubo lo suficiente, como como es lo recomendable, que es a un 80. Entonces esto lo que me va a hacer es como que me va a agrandar toda la imagen, ¿sí? No me va a dar imágenes reales. ¿Por qué? Porque también el corazón se va a deformar y el mediastino, ¿sí? Se va a magnificar y se va a distorsionar. Bien, pero por lo menos nos va a dar un panorama general del tórax del paciente, le va a dar un panorama al médico, si hay fracturas, si hay líquidos donde no tiene que haber,
o aire, por ejemplo en el caso del neumotórax, o elementos, cuerpos extraños, ¿sí? Todo eso es entonces es una buena, es una imagen necesaria para ver la integridad del tórax. Bien, y las lesiones frecuentes, ¿sí? En el tórax que podemos encontrar son las fracturas, ¿sí? Los arcos costales, esternón o la escápula. Grandes vasos significa arterias y venas, ¿sí? Del tórax, que pueden producir un hemotórax, que es el volcado de sangre en la cavidad pleural. Puede existir algún cuerpo extraño, ¿sí? En la proximidad de los grandes vasos, que esté peligrando la integridad de los grandes vasos y por ende la vida del paciente. Bien, veamos el caso del neumotórax, que era el aire en la cavidad pleural, ¿sí? Puede ser un neumotórax traumático, cerrado o abierto, por heridas de un proyectil o por un arma cortopunzante, ¿sí? Deja entrar aire a la cavidad pleural, entonces lo que produce es que el pulmón se colapse hacia el ilio y la cavidad se va llenando de aire. Y no traumático puede ser espontáneo, ¿sí? Si el paciente tiene alguna enfermedad pulmonar anterior o sistémica, podemos encontrar también entonces el neumotórax. Acá vemos el hemotórax, que es la presencia de sangre en la cavidad pleural, puede ser por una rotura de un vaso que vuelque a la cavidad pleural, ¿sí? O traumatismos torácicos también que hagan este efecto. Muy bien. Después la otra radiografía que se realiza ante politraumatismos es la pelvifrente. ¿Sí? También nos va a dar un panorama general de cómo se halla la pelvis del paciente. Y vamos a tener lesiones frecuentes en las pelvis. Van a estar las estables, que son los traumatismos moderados, traumatismos deportivos por caídas, y los inestables, donde van a ser fracturas con más comprometedoras, ¿no? Y generalmente son por accidentes de tránsito. Acá vemos algunos ejemplos de fractura. Las fracturas, en general, por compresiones laterolaterales, suelen afectar a las articulaciones, a las crestas ilíacas, ¿sí? Y a los huesos púbicos. Y las fracturas por compresión anteroposterior afectan a la articulación sacroilíaca y sínfisis del púbico. Bien. Después, por supuesto, que haremos otros estudios y otras imágenes, proyecciones, dependiendo de la solicitud del médico, de otras lesiones en otras zonas que tenga el paciente, como por ejemplo radiografías en la zona lumbar, oblicuas, anteros, posteriores y laterales de zonas lesionadas, ¿sí? Bueno, acá vemos en la imagen, frecuentemente cuando llega un paciente en camilla, esta suele ser un poquito más alta que la camilla de radiología. Por lo que nosotros tenemos que llegar a nivelarla, ¿sí? Con la camilla de radiología para que el paso del paciente sea más cómodo. Y ahí podemos encontrarnos con varias posibilidades. Una es que esté en la tabla rígida. Y como sabemos, no lo debemos sacar de la tabla rígida, por lo que debemos directamente colocar con tabla y todo al paciente arriba de la camilla. Para eso nos vamos a valer de los orificios laterales que tiene la tabla para poder manipularlo de allí y entre varias personas sin movilizar tanto el paciente ni sacudirlo, hacer un traspaso más tipo deslizando, ¿sí? Y si el paciente no está en camilla y puede colaborar, ¿no? Puede moverse, tiene cierta movilidad, le podemos pedir que se deslice, ¿sí? De la camilla de donde vino a la camilla radiográfica para hacer las placas. Y si el paciente no se puede movilizar por sus propios medios, nosotros lo podemos mover mediante las sábanas o zaleas, ¿sí? También con ayuda, ¿sí? De esta manera repartimos el peso del paciente y lo movemos con cuidado.
Y vemos el paso de la camilla de rayos X a la silla de ruedas y viceversa, ¿no? Cuando viene un paciente en silla de ruedas, lo primero que debemos hacer es acercar la silla de ruedas a la mesa radiográfica, trabar las rueditas, ¿sí? Para que no se mueva la silla. Y si podemos solos y el paciente puede, vamos a pedir que se incorpore lentamente y que se sostenga rodeando nuestro cuello y hombros con sus brazos. Entonces, de ahí lo vamos a sostener. Hacemos un giro con todo el cuerpo, ¿sí? Y lo ubicamos contra la camilla radiográfica. Tenemos que tener a mano un cajoncito, un escalón para que el paciente pueda darse como un envión con eso y pueda llegar los pacientes más bajos, ¿no? Que la camilla puedan llegar a sentarse. Y de ahí sí acomodarlo, ayudarlo a acomodar en la camilla con cuidado. Y para sacarlo de la camilla y volverlo a colocar en la silla, vamos a ayudarlo a que se siente y se reincorpore lentamente. Le ayudaremos a colocarse la bata o a acomodar la ropa. Y de vuelta hacemos que rodee con sus brazos nuestro cuello y hombro, que se apoye en el escalón para poder bajar, hacemos el giro y lo metemos de vuelta, lo hacemos sentar en la silla de ruedas. ¿Sí? Y la silla de ruedas tiene como unos pedales que sostienen los pies, ¿sí? Eso lo tenemos que acomodar para que el paciente coloque los pies allí y no se enriede con las rueditas mientras lo llevamos o lo hacemos girar en la silla de ruedas. Bueno, para todo esto lo hacemos para trasladar de forma segura al paciente y para facilitar los tratamientos y actividades médicas, ¿sí? Para poder llevarlo al servicio de emergencias, poder hacerle los estudios de una manera segura y de que no se siga lesionando si es que tiene una lesión grave, ¿sí? Bueno, hasta acá el último video de la unidad y les agradezco a todos que me hayan soportado todo este tiempo. Espero que les hayan servido de ayuda y nos estamos viendo pronto, si Dios quiere. Hasta luego a todos.